Y ahora empezamos a escuchar al senador Óscar Andrade del Boca, que estábamos hablando de, como corresponde cada vez que el micrófono está apagado, de deporte. Y claro. ¿Para qué me decías que el caso de... Hola, buen día, Boca. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Que el caso de Aguada es el único cuadro de básquetbol que tiene alcance nacional. O sea, vos encontrás hincha de Aguada en cualquier parte del país. Sí. Eso es muy difícil encontrar de otro. O sea, hay una identificación que trascendió. Claro, a diferencia de Peñarol y Nacional. No, lo que digo en básquetbol. Fútbol. No. Ah, no, claro. Que es un fenómeno muy... Cuadro de básquetbol con alcance nacional, creo que lo de Aguada. Porque fue muy emotivo lo de la película de los 100 años. Todo arrancó... En el Teatro Verano. Sí, todo arrancó porque justamente hubo un festejo, ¿no? Sí, fue muy emotivo. Pero vos sos de Aguada por un vínculo, digamos, de barrio. Bueno, me gustaba Aguada, pero después fui al barrio. Entonces en el barrio, yo qué sé, cada fin de año de los gurises en mi escuela lo hacíamos en la institución. Mis gurises jugaban a básquetbol ahí y te entras a irlo a ver mucho más. O sea, entras a generar un nivel de adhesión mucho más potente con la institución, ¿no? Uh-huh. Y después tiene un arraigo territorial, una identidad de la que es muy difícil escapar. ¿Y con Fernando Pereira cómo hablan de esos temas? Bueno, fíjate que aquel estamos cruzados. Fernando Pereira Es misionero y de Peñarol. O sea, estamos cruzados. Le pasa lo mismo, o sea, porque a veces se cuestiona esa lógica de decir, bueno, pues ¿cómo en básquetbol te puede gustar tal cuadro? Bueno, hay razones que también pasan con el fútbol, ¿no? O sea, nosotros en Progreso éramos del Huracán Progreso, porque en realidad era el cuadro en el que jugábamos, éramos lo que íbamos a hacer hincha. Claro, nunca llegó el Huracán Progreso a jugar en la AUF, pero ahí seguramente después ibas a tener un ruido, porque era del que hiciste la bandera, porque hay formas de afecto. Ahí hacía el afecto era ir a revocar el vestuario, cortar el pasto, vender tortafita para ver si podés pagar los jueces a puro pulmón, que es como se hacen los cuadros de barrio. Eso... potencialmente, me imagino en el caso del Juventud y Las Piedras, cuando deja de jugar en la Liga Canelón y pasa a jugar se te arma un ruido con tu cuadro a nivel nacional, se te arma un tiroteo. Bueno, eso de alguna forma también pasa a veces con el Tomasito de Matos, eso mismo que acabas de decir vos, Tomasito de Matos, gran mancha, y hombre Tacuarembó, ¿no? Claro. Él nació en Montevideo, pero se considera... Conozco tanto, si me dejás contar una anécdota, sí, que claro. Cuando armamos una biblioteca del Zunca en Tacuarembó, quien nos donó los libros fue Tomás de Matos. Lo fuimos a visitar con Marcos Carámbula, que estábamos de recorrida, y él nos hizo una donación de cerca de 400 ejemplares para montar una biblioteca. Y Tomás contaba eso mismo, pero dice que sin saberlo, en un partido en Tacuarembó, en el que Tacuarembó recibía a Peñarol, y en el que Tacuarembó no se jugaba nada, pero Peñarol sí, no me acuerdo si un torneo o el pasaje a una copa, o sea, en un partido cerrado, disputado, él fue a ver el partido y en un momento el juez cobra una falta, no necesariamente un penal, una falta a favor de Peñarol. Y Tomás de Matos me contaba que él mismo se ve a sí mismo, parándose indignado diciendo ¡Juez mancha! ¡Juez mancha! Y entonces ahí se dio cuenta que era de Tacuarembó. Qué bárbaro. Pero es que no lo había resuelto. Ese dilema lo resolvió ahí. Y a propósito, cuando juegan en básquet nacional Aguada, Aguada, es un partido muy incómodo. O sea, y en realidad me pasó decir, bueno, ojalá no se crucen, ¿viste? Y en realidad te va muy mal porque nos cruzamos como 5 años seguidos, ¿viste? Sí. Entonces, yo soy hincha de Aguada, ese partido no lo iba a ver. ¿Pero vas a las canchas? No. Sí, voy a la cancha, sí. Pero ese partido no. Ese partido no lo voy a ver, porque aparte es el partido más incómodo. Claro, no estando Aguada, hinchas por Nacional en básquetbol, ¿no? Ahora, por ejemplo. Claro, ahora. Pero yo es cierto, yo voy a la cancha siempre a ver a Nacional, o casi siempre, ¿no? Lo he ido a ver afuera del país, soy socio hace muchos años, mi familia también. Pero en básquetbol no voy a ver a Nacional, más Aguada que a Nacional. Si bien voy más al fútbol que al básquetbol. Entendido. Si Aguada está en un playoff o un clásico, me largo a ver a Aguada en básquetbol. En realidad tenés una identidad ahí que te genera esos ruidos que además después, claro, es medio incomprensible para el que lo vea afuera, lo mira como una traición, pero que le pasa mucho. El caso del Tonga. El Tonga iba siempre a ver a Aguada. Y es hincha Aguada del barrio. ¿Y quién le va a discutir que es hincha Nacional? Un tipo que vino a perder miles de dólares por mes para darle el aporte a Nacional este semestre, ¿no? Pero sin embargo tenés, y de esas lógicas tenés un montón, ¿no? Bien. Dame una buena razón por la cual vos, que sos un cuadro político notorio, digamos, no seas como ya lo hiciste, un precandidato a la presidencia por el Frente Amplio. Me imagino que estarás más sólido, más maduro. Sí, más, porque sí. No depende solo mío eso. O sea, en realidad
si fuera esa mirada, si bueno, hoy tenés más condiciones que las que tenías hace 5 años personalmente para lanzarte, tenés, ¿no? y yo creo que sí. Pero el problema es que el lanzarme nunca fue hace 5 años una decisión personal o por condiciones solamente personales, sino fue una circunstancia política. Y esa circunstancia política tuvo que ver con un montón de factores. El uno, un conjunto de encuentros con un montón de militantes sociales del ámbito de la cultura, que teníamos una certeza, íbamos a una derrota abismal. O sea, a veces la gente se olvida, pero a esta altura, imaginémonos abril del 2018. Hacía unos meses atrás, por fin en el 2017 había renunciado vicepresidente de la República, al arranque de ese año se había generado un movimiento Un Solo Uruguay, el gobierno aparecía como sin reacción, la estructura frente amplista estaba en el peor momento que yo conocí. Nunca había visto tanta debilidad, no solamente de cantidad de comité de base, sino de la calidad de la discusión política. ¿No? O sea, estábamos en un momento, las encuestas nos daban con suerte 30 puntos. No, y además el gobierno... O sea, estábamos en un momento de mucha crisis. Pero había datos de la gestión del gobierno que no eran buenas. No, estábamos... La economía frenada. Empezó el fantasma de la desocupación, ¿verdad? Que tenías un conjunto de problemas. Algunos que eran objetivos y otros de falta de explicación política. Porque en realidad decís, es cierto que tenías un enlentecimiento muy fuerte de la economía. Crecía un punto y medio. Y vos podés decir, eso es un desastre, o podés decir, eso es un gran mérito de que tengas crecimiento cuando Argentina y Brasil derrumbándose. Pero en realidad es la lectura política que hace. Lo de los puestos de trabajo es otro elemento. Son casi todos nuestros. O sea, a ver, nosotros perdimos 25.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción, que es uno directo, uno indirecto. O sea, casi que la explicación de los puestos de trabajo... Nuestros de Sizunca, ¿no? Claro, era porque la construcción había llegado a un nivel, 75.000 trabajadores, que era imposible sostener. O sea, de hecho es imposible sostener. Ahora tuvimos un pico de 60 y algo, pero porque tenías la planta de Montes del Plata a todo vapor, o sea, había como un conjunto de poleas que estaban funcionando. El nivel histórico de la cosa fue 45-50. Entonces, era una hipótesis muy difícil pensar que ibas a sostener ese nivel de actividad que te llevó a tener un 5,5, 6 de desempleo. ¿No? O sea, ese desafío, desde el punto de vista, es un desafío a construir, pero es muy difícil pensar que vos vas a estabilizar en un 5,5 de desempleo si no tenés un cambio en la estructura económica mucho más profundo que lleva más plazo. Entonces también hay un problema ahí de explicación política. Pero lo cierto es que estábamos en una situación donde veíamos la derrota y además veíamos que ni siquiera estábamos reflexionando sobre por qué estábamos como estábamos. Y ahí surgieron algunos consensos, es decir, bueno, el enfrentamiento con la base social, la falta de discusión estratégica, la falta de debate en términos culturales, la falta de definiciones programáticas, el debilitamiento de la estructura de base frente amplista, y que esos temas no puestos en debate, ¿no?, iban a hacer que la crisis del frente iba a ser peor. Eso fue la primera reflexión. Y lo segundo fue, si no hay un candidato que venga de los movimientos sociales, esta discusión en la campaña más no se va a dar. Y lo tercero fue el de los compañeros en esas instancias de intercambio que veían con mejor condición para agarrar esa tarea, era a mí. Pero fue en esas circunstancias. Bueno, esto va a contribuir a que el Frente Amplio pueda revertir la derrota, va a hacer que mucha gente que no se está sintiendo identificada, se siente identificada y milite, y al final vino la candidatura. No fue en principio decir, mira, sos un tipo cra, sos el propio candidato, sí, y después hago la cuenta para que te dé. Entonces, obedeció una circunstancia. Pero pará, senador, esto que decís vos es tan claro como generar vos, expresar las ideas con tanta claridad, que es difícil no entenderlas. Compartir o no ya es otro plano, ¿no? Ahora, justamente, estas mismas razones, podría decirte, un militante del Frente Amplio, son las que más que nunca exigen que haya alguien de la pata de lo social para que esté ahí en la charleta. Eso, ahora yo lo complejizo un poco más, porque me parece que lo que pasó del 2019 acá, a mí me vendría muy cómodo si tuviera la decisión tomada de lanzarme a la candidatura y decir, bueno, ahora más que nunca. Pero no estoy tan convencido, porque parece que el proceso de recolección de firmas por la ley de urgente consideración hizo que algunas de esas premisas hoy sean consenso del Frente Amplio. No estoy en cuestión. O sea, vos en el 2018-19 tenías una parte importante del pensamiento frente amplista que mantenía un cuestionamiento muy severo acerca de si había que mantener la estructura de comité de base. Era parte del debate, ¿no? Ya no representan a nadie. No es que lo decían los ajenos. Era una polémica dentro del Frente Amplio.
Hoy vos encontrás un consenso de decir, bueno, no podemos descuidar la estructura de base del Frente Amplista porque es un diferencial. ¿Y quiénes decían eso y quiénes...? Pero pasa que si lo pongo hoy parece que estuviera tirando palos para adentro. Lo que digo es obvio que tuvimos casi 20 años discutiendo acerca de si la estructura, cada vez que tomamos una decisión, si la estructura era representativa o no era representativa, si era una forma de organización de otro tiempo. Hoy en general, lo mismo la relación con el movimiento social. En algún momento... el deterioro de la relación con el movimiento social lo enfocábamos con poca preocupación. Y esto ¿qué pasa? Yo no quiero apuntar los cañones para adentro, pero que existió cuando el debate sobre la esencialidad, cuando el debate sobre la política salarial, sobre los consensos necesarios antes de impulsar la ley de riego. O sea, que durante este tiempo, el último tiempo del gobierno, ni hablar con la ley de discapacidad. Fíjate que el Frente termina acordando un recorte de la ley de discapacidad de espalda al movimiento social que la había impulsado para ganar los votos de blancos y colorados, y decide enfrentarse con los que habían juntado 500.000 de firmas. O sea, ¿pero y cómo? En un tema de mucha sensibilidad. Hoy es más fácil, 3 años después, y viendo el fracaso por los recortes hechos, de que cerró. Como que tenías una situación donde se fue despreciando o no jerarquizando el nivel de articulación que tenés que tener con la base social de lo que es tu proyecto político. Yo creo que después del proceso de recolección de firmas hay un consenso en el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio escucha, es así, haber fundado decenas de comités de base en los últimos 2 años en todo el país, una articulación con la base frente amplista más potente, un cuidado con el movimiento social más importante, un cuidado por la unidad del Frente. O sea, que el Frente Amplio haya logrado pararse en unidad en un debate tan complicado como el ajuste fiscal de las jubilaciones, es de mucha trascendencia. ¿Así le llamás a la reforma jubilatoria? Sí, yo creo que nosotros, primero, si es errado hablar de reforma de la seguridad social, el centro de la reforma de jubilaciones es que se van a ahorrar 2.000 millones. Es eso, un ajuste. O sea, lo más importante, lo más nítido, el corazón de la reforma, ahora puede ser que se ahorre menos con los cambios porque no están todavía estimados. El agua a la leche. El agua a la leche. Pero en serio, lo que te dices, bueno... Pero pará, ¿el agua a la leche va en alguna cosa en dirección, no digo total, pero... al mar. Muchas de las cosas, algunas de las cosas que se cambiaron fueron reclamos nuestros, eso así. O sea, a ver. ¿Y no nos incomoda un poco a la hora de votar? Porque ¿cómo votás en contra? Pero es que las votamos a favor. Yo voy a poner un ejemplo que es muy claro. Una de las críticas más duras que hice al proyecto de reforma jubilatoria es que, teniendo una base muy sólida de estudio, donde la expectativa de vida no es pareja, sino que la expectativa de vida es diferente en función de los quintiles de ingresos, deciles de ingresos. ¿Sabes? La gente con más altos ingresos tiene una expectativa de vida y la gente más pobre vive mucho menos. Y la gente de trabajos más de mayor desgaste físico sufre envejecimiento precoz, eso está estudiado. Es decir, bueno, ¿cómo generás una reforma que endurece las condiciones de acceso a la jubilación justamente a los más pobres y a los trabajadores de trabajo más complicados? Exigentes, digamos. Porque en realidad son los que, en general, vos mirás, ¿quiénes se jubilaban por la puertita que se abría por edad avanzada entre los 65 y los 70? Trabajadoras domésticas, rurales, de la construcción. O sea, los trabajadores más pobres son en general los que no llegan a 30 años de aporte a los 60 años de edad, tampoco llegan a los 30 años de aporte a los 65, pero sí llegan a 25. No es que no trabajaron, pero trabajaron capaz 35 años, 25 en caja y 10 afuera, ¿no? Esa gente se jubilaba a los 65 años. Con el cambio de la reforma ya no se jubilaba a los 65 años y iba a tener que pensar a jubilarse más cerca de los 70. Entonces tenías que deteriorabas un instrumento que era la puertita por la que se jubilaban una de cada casi 5 altas jubilatorias, un 17%, que estaban todas concentradas en los trabajadores más pobres. Esto lo criticamos desde que entró el proyecto, ¿no? El último día de votación del Senado se cambió. Y lo votamos con el cambio. O sea, al cambiarse, se cambió sin siquiera argumentar. Pero el aporte del Cabildo en esa dirección va todavía un poquito más allá, ¿no? Me refiero al promedio. Claro, pero lo que no cambia, a ver, vos, el centro de la crítica nuestra, o sea, acá, mañana, si hoy cambiaran el recorte que hacen a las personas en incapacidad plena, ¿cómo no lo vamos a votar? Si venimos hace 6 meses diciendo el ahorro más fuerte lo paga el trabajador que quedó con incapacidad para todo trabajo, ese es al que le quitas más, o sea... Si vos te decís, ¿quién es el que pierde más en la reforma jubilatoria? ¿No? Hay un promedio, la gente pierde por no jubilarse en los últimos 10 años, va a 20, pierde porque el 45% lo va a tener a los 65, pierde.
Pero el que pierde más es el trabajador que mañana tiene doble pinzamiento de columna y queda con incapacidad. Ese es el que pierde más, porque pierde 44 puntos de su ingreso. Y lo pierde de manera inmediata. O sea, la reforma se votará hoy, es a partir del 1 de mayo. O sea, si se publicara hoy, por ejemplo. Si se publica en mayo, sería a partir del 1 de junio. Pero lo que digo es, al primer día del mes siguiente a la publicación, cada trabajador que sea alta por incapacidad total para todo trabajo, que hoy tenía una mejora en su jubilación porque el porcentaje por el que se jubilaba era un 65%, va a pasar a un 45%. Estos 20 puntos en términos reales son 44 puntos de rebaja. Para explicarlo, no sé si lo voy a explicar mejor o lo voy a enredar, pero supongamos que vos tenés 50 lucas de salario. Tu base de cálculo jubilatorio en los últimos 10 años, 40. El 65% de eso es 26. O sea, ese trabajador que tenía 50.000 y va a una junta médica, puede estar 3 años en vuelta y le dice, usted está incapacitado para todo trabajo porque no le da el cuerpo, porque tiene un 65% de incapacidad, se jubilaba con 26. A partir de junio, si la reforma se publica en mayo, ese mismo trabajador que tiene la misma situación se va a jubilar con un 45. Entonces, supongamos, 50, base de 40, la base sería menos porque se deteriora, pero te la regalo ese deterioro, 45% es 18. Los 18 para llegar a 26 precisan un 44% de aumento. O sea, ¿cuántos años va a tener que esperar esa persona que está en incapacidad para tener la jubilación que tendría hoy? Pero sobre ese asunto y teniendo en cuenta que, digamos, el objetivo era ahorrar, ¿no es cierto? ¿Qué tal alto puede ser el número de número de personas como para...? Es que ellos estiman que va a crecer. ¿Por qué estiman que va a crecer? Porque al extender la edad jubilatoria, las altas jubilatorias por incapacidad en general son en la rama activa con más desgaste físico y son más cercanas al retiro, por una cosa lógica, ¿no? No es lo mismo tu espalda cuando tenés 20 años. A ver, los problemas de la espalda explican casi un tercio de las altas jubilatorias, ¿no? No es lo mismo tu espalda a los 20 años que tu espalda a los 50 y pico. Cuando yo te voy a obligar a trabajar hasta los 65, 68, 69 años, ¿no? Ese es un poco el esquema que tengo, es mucho más probable que tengas altas jubilatorias por incapacidad. Pero que estima que van a crecer y por lo tanto las rebajan a las altas por incapacidad. Porque pasa lo siguiente, Ale. La gente hoy no se jubila a los 60 años. Se jubila a los 63 y medio, casi 64. Sí. Se jubila por amor al trabajo. Bueno, puede ser, pero mayoritariamente no es por amor al trabajo. Es porque el porcentaje de jubilación a los 60 años es muy bajo. Entonces, el ejemplo que ponía recién, vos ganas 50 lucas, tenés base jubilatoria, es 40 en los últimos 10 años. Te dan un 45%. Para un trabajador es muy difícil pasar de recibir 50.000 a recibir 18. Entonces, si puede seguir trabajando, mete algún año más para poder mejorar su jubilación. Sí. Ahora, ese punto de partida ya no lo va a tener a los 60, lo va a tener a los 65. Entonces, la hipótesis es, o me jubilo a los 65 con una miseria, o para jubilarme más o menos con no tanta diferencia, mi horizonte jubilatorio es a los 68, 69. Y en ese contexto hay un argumento que se maneja y es, estamos hablando de la reforma y estábamos en el otro, pero igual se dialogan las cosas. Un argumento es, bueno, pero no nos olvidemos que las personas cada vez viven más, ¿no? Que es el otro argumento que... Claro, pues decía, no todos viven más. Sobre todo los que viven más son los de más altos ingresos. Los de más bajos ingresos crece muy poco la expectativa de vida. O sea, esto no es un problema uruguayo, ¿no? La Academia de Ciencias de Estados Unidos tiene estudiados, son cerca de 12 años. En Chile, por ejemplo, hay regiones donde 18 años de vida tienen de diferencia las mujeres más pobres, menos que las mujeres más ricas. Entonces lo que decimos es, eso es cierto, la gente vive más. Voy a tomar un mate. Sí. ¿Querés un vaso de agua además? Me vendría bárbaro. Dale, vamos arriba. La gente vive más, pero no vive más parejo. Entonces, si vas a endurecer las condiciones jubilatorias, ten en cuenta esto. El proyecto original no solo no tenía en cuenta, sino que lo remachaba al revés. La puertita por la que se jubilaban los trabajadores más pobres la endurecía. Esto después se cambió, pero lo que digo es, miremos la perspectiva de dónde está construido. Lo segundo que no se tiene en cuenta es que no es lo mismo trabajar hasta los 68, 69 años, cuando no tenés mayor desgaste físico, psicológico, que estar a esa edad trabajando en una planta faena. No es lo mismo. Pero ¿hay alguien que pueda sostener que es lo mismo? Bueno, claro, pero el tema es que no tenés esa discusión arriba de la mesa. Lo que dice la discusión da una discrecionalidad a una comisión que lo va a estudiar hacia adelante. Entonces, si la reforma se aplica dentro de 10, 20 años, nosotros planteamos, a ver, el proyecto original, lo que se propagandió antes de presentar el proyecto, se decía, bueno, la construcción y los rurales se van a poder seguir jugando a los 60.
Esto de hecho tuvo una tapa de diario y después llegó el texto. Fíjate lo que decía el texto, ¿no? Y lo que dice todavía el texto, aún el aprobado ahora. Lo primero que decía es, bueno, no es la construcción y los rurales. Es algún puesto de trabajo extraordinariamente exigente de la construcción y rurales. La pregunta, ¿cuál es ese puesto de trabajo? No, todavía no sabemos. O cuáles no lo serían. Claro. No, todavía no lo sabemos porque se va a estudiar para después. Digo, bueno, pero uno se imagina. Lo que más conozco que es la construcción, algún puesto de trabajo está de cajón. Yo que sé, el martillero tiene problemas cardíacos. El trabajador que hace trabajo confinado, que está soldando en una caldera con poco oxígeno, el trabajo en la altura que requiere mayor concentración porque tenés que estar pensando que si te enganchás una guacha, antes enganchaste la otra para no tener riesgo, si te cae una herramienta podés reventar todo. Bueno, pero a alguno le va a tocar. No, pero además de que esté en ese puesto de trabajo altamente exigente, de sus 30 años de aporte, 20 los tiene que tener en ese puesto de trabajo y no otro. Si tuviera 19, queda fuera. Está bravo. Pero además de que esté en ese puesto de trabajo exigente, que tiene que demostrar que estuvo 20 de sus 30 años de trabajo en la construcción en ese puesto de trabajo exigente, de los últimos 10 años, 8. Esto ya era imposible. O sea, claramente fue redactado por alguien que no conoce, porque, bueno, pones al trabajador más veterano que llega siempre con nanas, en sus últimos años de trabajo, el trabajo más duro. No pasa. Y si en un grupo largo pasa, es muy excepcional. Pero estos asuntos que vos evidenciás con tanta... Y voy a poner un tercer ejemplo. Y además se decía que era solamente para el que tenía entre 45 y 50 años al momento de votar la ley. Sí. Entonces, bueno, claramente fue pensado para correrla de Albarrer. O sea, se tiraron 2 sectores como línea de argumentación, pero fue para correrla de Albarrer. Las 2 últimas condiciones fueron cambiadas en el Senado, pero las primeras 2 quedaron. Las 2 que quedaron son lo suficientemente duras como para decir, no te da ninguna garantía de que se atienda, de que no es lo mismo llegar a determinada edad, que no son los 65, el horizonte son los 68, 69, porque es... Por lo que explicaste antes. Por lo que explicaba antes, en actividades muy exigentes. Entonces, no se puede correr la de Albarrer, no se pueden... ¿Qué pasa? Uruguay tiene una experiencia muy reciente, que creo que no la discutimos lo suficiente, que nos interpela mucho cuando hacemos cambios de estas características. O sea, la reforma del 96, que de hecho la redactó el mismo experto, saben que sabe mucho de seguridad social, nos heredó... Salay. Claro, nos heredó una situación que era esta. Vos tenías una trabajadora, de cualquier rama de actividad, o trabajador, 63 años de edad, o 64, 33 años de aporte, que quedaba desocupado, y su horizonte... para percibir una jubilación, repito, 33 o 34 años de edad, 63 o 64, perdón, 33 o 34 años de aporte, efectivos al BPS, 63 o 64 años de edad, y su horizonte quedando desempleado a una edad donde es extraordinariamente difícil conseguir trabajo nuevamente, era esperar los 70 para tener una jubilación por edad avanzada. Esa es la seguridad social que heredamos. Ponete en ese lugar, un minuto, decir, bueno, quedé sin trabajo, tengo 63, tengo 33 años en caja, y resulta que mi posibilidad de jubilarme, porque no te podías jubilar con 34 años y medio de aporte al BPS. Para que nadie se confunde, estás hablando del pre-Frente Amplio. De lo que heredamos nosotros. O sea, nosotros heredamos un sistema de seguridad social que excluía a 7 de cada 10 trabajadores, según los informes de la asesoría técnica y estadística del BPS, 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada los excluía de la posibilidad de jubilarse. Eso es así hoy igual. ¿Por qué no se cambió de 30 a 35 la edad? Porque hoy sigue siendo igual. Pero lo que digo es, ojo con este tipo de cambios, que por la sustentabilidad financiera no endurezcas las condiciones jubilatorias y dejes un océano de gente en la calle. Voy a poner un ejemplo de esta reforma. De 30 a 35 años de trabajo, ¿no? De trabajo. O sea, vos podías tener la edad que sea, pero si tenías menos de 70, precisabas 35 para jubilarte. O sea, podías tener 34 y 69 que no tenías acceso a la jubilación. Lo que era a toda luz una grosería, o sea, muy duro. Esto se cambió, se bajó a 30, se abrió la puerta a esta jubilación por edad avanzada para el que tiene 25 años de aportes o más, entre 65 y 70. Se le computó un año por hijo a la mujer trabajadora, que claramente trabaja más que el hombre. O sea, las mujeres trabajan igual y un poco más que el hombre, pero la mayor parte de su trabajo es no remunerado. Entonces... el último estudio estadístico que hay es que 2/3 del el trabajo de la mujer es no remunerado. Entonces, las posibilidades para jubilarse son más duras. De hecho, la mayoría de las que no computarían 30 años a los 65 años de edad son mujeres. Entonces, estas cosas se corrigieron. No salieron gratis, pero implica pensar una perspectiva que no es técnica.
que es el debate que creo que hay que dar. Es decir, el Uruguay tolera que haya miles que no accedan a la jubilación o que tengan obligatoriamente que jubilarse con jubilaciones muy bajas como un Pero los resultado. actuales gobernantes, ¿por qué crees que lo tolerarían en la medida que hacen este proyecto? Bueno, para contener, por dos ¿dónde señales, se explica? para contener el gasto en seguridad social, o sea, que es evidente. O sea, estas medidas son medidas para contener el gasto en seguridad social. Porque es obvio que subió el gasto en seguridad social. Si bien no subió el déficit, o sea, el déficit hoy está en la mitad de lo que estaba en el 2004, o sea, nosotros precisamos 4 puntos de asistencia a la seguridad social cuando asumió el gobierno y hoy están 2, es cierto que ese 2 va a crecer, ¿no? O sea, eso es cierto. O sea, vos tenés que va a crecer la inversión en seguridad social. La medida que fue más costosa en seguridad social no fueron estas. Eso en realidad, yo lo he escuchado a Mieres varias veces decirlo, y no es cierto que esto que abrió y que permitió que 100.000 más se jubilaran son el costo más grande en seguridad social. El costo más grande en seguridad social es el que asumimos en el año 2007, que fue establecer que hay jubilación mínima. Ese es por lejos el costo más grande. Porque a partir de ahí, fíjate que en el 2007 nosotros definimos que no va a haber jubilaciones por debajo de una base de prestación y contribución. En ese año eran 1.636 pesos. Y vos decís, lo que serían hoy en términos reales 5.000 y algo, 5.600. Vos decís, pero es una miseria. Bueno, cuando establecimos esa base, hubo decenas de miles de jubilaciones que aumentaron hasta esa base, que estaban por debajo de lo que hoy serían 5.600 pesos. O sea, debajo de la miseria, digamos. Seguro. Y después se triplicó. O sea, no es que se mejoró, porque se mejoró podría ser mejor un 10%, un 15%. Se triplicaron las jubilaciones mínimas. Yo sé que esto a veces es difícil de explicar, porque 17.000 pesos sigue siendo poco para vivir un mes. Pero porfío en que no es lo mismo que 6. O sea, siendo poco, bueno, y claramente si hay 150.000 jubilados, 160, que cobran jubilación mínima, esto implica un alto costo en materia de seguridad Pero social. eso en este proyecto corre riesgo, digamos. No, lo que se ha manejado, lo que ha empezado a suceder es que ha habido 3 años de silenciosa rebaja de la jubilación mínima. Cuando se decidió ajustar la BPC. Eso por el índice medio salario. Claro, digamos. no. La jubilación mínima se ajustaba por BPC. La BPC se ajustaba por la inflación. Hubo 3 años en los que el salario estuvo por debajo de la inflación. Se decidió ajustar por índice medio salario. Cuando cambiaron la BPC, o sea, al momento de cambiar el indicador BPC, Sí, claro. si vos la cambiás en un momento que baja el salario, ¿no?, tenés pérdida de capacidad de compra. ¿Cuánto ahorró en estos 3 años el gobierno en las 150, 160.000 jubilaciones mínimas? 45 millones de dólares. Por eso cuando discutíamos esta rebaja del IAS de 30, decíamos, pero a ver, solamente a los 150.000 jubilados de jubilaciones más bajas, ahorraste 45, con una decisión que apareció casi administrativa. La BPC pasa a ajustarse por indicador que era más bajo. Hay que recordar que eso en todo caso era una chance legal que tenía. Era una decisión, era legal, pero tiene un resultado. O sea, que cada jubilado de jubilación mínima hoy cobra unos 500 pesos menos que lo que cobraría si no hubiera perdido capacidad de compra. Lo del índice medio salario, perdón que lo metí, tiene que ver con el resto. Con la baja de la jubilación. Claro, el resto de las jubilaciones, como se ajusta por índice medio salario, bajó, ¿no? Pero en el caso de la jubilación mínima, no hubiera bajado, porque si la BPC se ajustaba por la inflación, la jubilación mínima, por lo menos esa, no hubiera perdido. Y es una medida con efecto redistributivo positivo, porque por lo menos protegía las jubilaciones mínimas. Y cuando el gobierno, en este caso, afecta a las jubilaciones mínimas, que como bien decías vos, bueno, se triplicaron, pero aún sí, pobretonga la cosa, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que lo hace? Que es una cosa que a mí me Bueno, obsesiona. para mí la es perspectiva clarísimo política. que se ahorró. O sea, es porque quería bajar las asignaciones familiares. No, hubo un ahorro. Pero decís, no corre el riesgo el gobierno, aún ahorrando y de alguna manera honrando una promesa electoral, ¿no corre el riesgo que esa base social electoral se le escape? Yo lo que digo es que es más disimulado. Voy a poner un ejemplo. Si vos subís un impuesto directamente, se nota. Uh-huh. Si vos quitás 2 puntos del IVA, de la devolución del IVA, no es tan claro, tenés que explicar de qué se perdió. Sí. Si vos ajustás la BPC por índice medio salario, ¿no?, bajaste la jubilación, pero no es tan claro, ¿no? O sea, en términos políticos no pagás el mismo precio que una decisión pura y dura de decir aporten, o sea... que es como una rebaja que encubierta tal porcentaje. Yo creo que fue una forma inteligente, ¿no? Es una forma inteligente de generar un ahorro que fue muy importante, ¿no? En este caso solo sobre las jubilaciones mínimas, 45 millones de dólares en estos 3 años.
donde vos no tuviste que modificar un impuesto para eso, ¿no? Lo que hiciste fue cambiar la forma de ejecución de un indicador. O sea, las asignaciones que se pagan por BPC, y claro, pagás menos si elegís el indicador que ajusta más bajo. Vamos a una breve pausa ahora, Oscar. En todo caso, volviendo a la reforma jubilatoria, los anunciados cambios a propósito de los gestos políticos de Cabildo primero y del Partido Colorado después, en alguna dirección, ¿no se puede decir que la hacen, te tiro esta forma, un poquito menos mala, según tu mirada, la reforma? Hay cambios que hacen que sea menos regresivo, eso es así. O sea, si nosotros criticamos, por ejemplo, ¿Y que eso, desde el punto de vista había político, un salto no los incomoda a ustedes al Frente Amplio? porque el centro de la crítica de la reforma de la seguridad social se sostiene. ¿Cuál es el centro de la crítica? Me lo recordás Dale, en la pausa, lo ¿sí? recuerdo. Y pará, porque todo esto, a este puerto la nave llegó charlando acerca de la primera pregunta, que tenía que ver por qué vos no candidato o precandidato a la presidencia, ¿no? Sí. Y el contexto de que las razones políticas y el contexto político histórico lo hacían necesario. Yo te decía, bueno, pero no veo por qué ahora no, cuando en realidad, por decir de algún modo, a ver si te sigo bien, Ajá. el Frente Amplio, los que pensaban de un modo y los que pensaban de otro, puede decir, aprendió la lección. No nos podemos alejar de esta gente, no nos podemos alejar de estas ideas, no podemos alejarnos de este marco de sensibilidad histórica e ideológica. ¿Voy bien por ahí? Bien. Bien. Bueno, alguien podría decirlo, bueno, el Boca lo representa, sigamos. Y después, en todo caso, el pueblo frente amplista decidirá. No me termina de cerrar el hecho de por qué en este contexto no corre Andrade. Luego la pausa, ¿sí? Y aquí me está mandando un mensaje ahora. Estoy buscando el dato preciso de cómo fue cada año de los ahorros de jubilaciones. Dale, ya venimos. Estamos con Andrade, estamos con el hincha de Nacional y Aguatero, dígalo. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo de la charla con Óscar Andrade a propósito de la reforma jubilatoria, entonces, que al final terminamos hablando de ella sin que necesariamente fuera el corazón de esta charla, pero esta charla tiene varios corazones en todo caso, ¿sí? Yo te lo dejaba pendiente como comentario anterior, y entonces, ¿este no es el mejor momento en la medida que, para usar tus propias palabras, la fuerza política sintió que, bueno, ya ves, no debió haberse alejado del contexto de las fuerzas sociales, del militante de a pie, del rol que juega el comité de base, etcétera? Algo así como una especie de lección aprendida. No da para que sea un hombre de la política más maduro, que aprendió más, que además ya pisó el barro en el buen sentido, ¿no? El campo, dijeran los sociólogos, y además, como si fuera poco, tiene buenos vasos comunicantes con ese costado. Bueno, ahí esa es una mirada que yo la hago desde otro lugar, que es este. El Frente Amplio va a tener en los próximos 15, 20 días, tiene que simultáneamente, porque hay una decisión de acelerar el proyecto de la coalición de gobierno, tiene que enfrentar esta reforma jubilatoria, tiene que enfrentar lo doloroso de poder llegar a un 20 de mayo con una ley que promueva obligatoriamente la no prisión o la prisión domiciliaria de los principales responsables del terrorismo de Estado. Eso que hoy lo puede definir un juez, estaría definido en general casi una norma con nombre y apellido. Enfrenta dos reformas laborales muy profundas a semanas de la convocatoria de la próxima negociación colectiva. O sea, va a haber casi 1 millón de trabajadores que va a empezar a negociar en junio y va a empezar a negociar con una ley que se va a votar el 9 de mayo, dentro de muy poquitos días, que dice que todas sus conquistas anteriores las van a tener que renegociar de cero. Y acaba de discutir un proyecto de tenencia que tiene como componente más crítico el que no se respeten las medidas cautelares cuando haya violencia o las violencias en la infancia. Por eso en la diaria que hay retrocesos en derechos. Claro, cuando tenés ese paquete de medidas tan duro, simultáneo, y que algunas están para aprobarse ahora, si el Frente adelanta la campaña electoral, cuando tiene esto para dar respuesta, estaríamos no aprendiendo que tenés que tener una sintonía muy fina con la base social si tu proyecto es un proyecto que enfrenta las desigualdades. Entonces, el problema es si lo mirás desde el individuo o lo mirás desde la acción de la fuerza política. Bueno, la fuerza política hoy tiene que dar respuesta a eso. Segundo, bueno, parece que se naufraga, pero además con un deterioro institucional muy fuerte, juicio destituyente a Carolina, agresión, una campaña como no había visto yo nunca, por ejemplo, de ir contra otro poder del Estado en el caso de Fiscalía, fue muy dura.
O sea, los fenómenos de corrupción que no nos daría el programa hoy para atender, pero digo, todo eso junto, cuando tenés esa realidad política social, es como a destiempo que yo digo, bueno, ahora lo que estamos para discutir es para definir las candidaturas de una elección que va a ser en junio del año que viene. O sea, falta para eso. Y falta más cuando todavía no tenés maduradas las líneas programáticas. O sea, tenés que enfrentar esto, madurar las líneas programáticas, y en ese contexto, mira las candidaturas. Pero entonces me estás diciendo que vos no o que falta. No, estoy diciendo que no es el tiempo, si no es el tiempo para discutir candidaturas, no es el tiempo para discutir candidaturas. Que no implica un mandato. Hay compañeros que han decidido que es el tiempo y tienen todo el derecho, y es un matiz, no es que estamos enfrentados a morir, no, tienen derecho. Lo que tengo también el derecho, si me preguntás, y bueno, es más el segundo semestre del año, cuando tengamos más maduro las cuestiones programáticas. También entiendo... Estamos iniciando el mes 5. Claro, es más el segundo semestre. Bueno, sí, pero... Un mes. Claro. Termina mayo y empieza el segundo semestre. Sí, pero no es cualquier mes. Ale, no es cualquier mes porque es el mes en el que se aprueba la reforma jubilatoria, se acaba de aprobar la ley de tenencia y en el que se va a aprobar la reforma laboral. Y en el que se va a aprobar... rendición de cuentas, ¿no? Y en el que se va a aprobar la cuestión de la impunidad de los crímenes. O sea, acá hay veces meses que no pasa nada y tenés meses donde convulsiona. Vos decís... En esta circunstancia, ¿no tenemos que hacer centro en esto? Vos podés decir... Vos sí, porque lo otro puede distraer, digamos. Yo no tengo dudas que no solamente puede distraer, sino que a veces ayuda a que se enfoque los cañones para adentro. Esto es... A ver, Ale, ¿con qué candidato estás? Vamos a hacer una actividad sobre la reforma. Pero si venís vos que apoyaste al candidato, tiene que venir el otro que apoyaste al candidato, el otro que apoya... Y en vez de pensar que tenemos que articular las fuerzas, empieza a surgir. La izquierda a veces vive sus internas con mucha... intensidad, digamos. ¿Vos decís que la derecha no? Bueno, el Partido Nacional ha tenido ejemplos muy duros y ha tenido ejemplos muy inteligentes, donde ha logrado, la última interna no fue tan dura, digamos. Si bien el fenómeno Sartori generó sacudones, no fue tan dura. Es más, si hay un mérito que hay que reconocerle a la calle, en la calle 2019, muy distinto a la calle 2014, es que miró estratégicamente en los momentos más difíciles. Mantuvo el timón del... Hubo un momento a la salida de la interna donde Talvi se le acercó muchísimo y daba 21-18. ¿No? O sea, y en vez de enfrentar a Talvi, cuidó a Talvi. O sea, cuidó la relación con el Partido Colorado. Podría haber entrado en la lógica de golpear para dentro de lo que precisaba. Bueno, el Frente sí ha tenido internas muy complicadas. La interna del 2009 fue muy complicada. La relación 2009, posterior Pepe Danilo. entre Pepe y Danilo quedó media deteriorada. La interna de Tecotá y Tabaré fue muy complicada. El Frente no puede tener una interna complicada. Retrasar la discusión... La última fue rara también, ¿no? No, pero la última no tuvo tanto lío, ¿no? La última... Fue raro que Daniel fuera a la casa de Carolina a decirle no vas a ser la candidata, Después, pero no en la interna. Okay. O sea, la elección interna... Mientras vos tuviste, por ejemplo... Claro, no... logramos mantener. Yo recuerdo cuando Daniel salió a colocar el tema de la Unión Soviética, a mí me parecía medio destiempo, pero no entramos en una polémica pública, o sea, intentamos que la interna... Veníamos muy mal, no teníamos margen además para que la interna generara ruido. Se generaron después de la interna. En este caso creo que hay que tener mucho cuidado y el hecho de concentrar en el debate de la estrategia para enfrentar un montón de medidas muy duras. Porque también pasa esto, ¿vale? Si yo soy un trabajador de un sector de actividad que no sé si estoy muy identificado con la política y veo que todos mis beneficios los voy a tener que negociar de cero y el Frente está más en campaña electoral del año que viene que en eso voy... Y capaz que miro que no estás sintiendo mi problema hoy. Los trabajadores del Supergas que fueron despedidos ahora a rajacincha en una reestructura de las cosas que decían que no iban a pasar con la ley de urgente consideración. Esto es sustituir trabajadores que están en conflicto por trabajadores tercerizados de afuera, lo mismo que pasó en Frigocerro. Y bueno, en medio de que tienen que negociar salario que habían empezado en febrero, echando a todos los sindicalizados y echando a los más lesionados, a los que con 20 y 30 años de trabajo ahí. Y te veo que estás en una mirada de la elección del año que viene, cuando tenés estos problemas hoy, y voy a sentir un resquemor. Entonces, yo sé que se pueden hacer las dos cosas, pero preferiría que maduráramos más las líneas programáticas, maduráramos más la enfrentación. Y volver al sistema aquel que le dio la gran victoria al Frente Amplio en primera vuelta, es decir, que el Congreso decida un candidato. A ver, no tenemos la condición política hoy, ojalá. O sea, eso no lo puede forzar. Si algo aprendimos es que eso no lo puede forzar. Ojalá tuviéramos una fórmula, como tuvimos en el 2004, ¿no? A ver, ¿cuándo ganamos con mayoría parlamentaria y en primera vuelta? Esa. ¿Cuándo tuvimos una fórmula que ya la teníamos desde el 99 casi la fórmula, pronta? Me animó a decir que en realidad
El contexto político era otro, veníamos la crisis. Claro, pero lo cierto es que no tenemos un... Claro, pero vos me decís, el Frente Amplio del 2009 no era para tener más votos que en el 2004. Después de un periodo... Claro, después de un periodo... ¿Me lo preguntás? Sí, para mí sí. Y para mí también. Después de un periodo de gobierno donde bajó el desempleo, salió de la crisis, transformaciones profundas. Y parte de y además vio que tenía, digamos, endurance, porque una legítima duda que tenía el sistema, todo. ¿Qué pasa cuando el Frente llega al gobierno? Estos, a ver, cuando les toque gobernar. No, yo creo que parte de la no acumulación política en el 2009, no toda, pero una parte fue por los enfrentamientos internos. ¿Y vos temés que esa condición de favorito, en el que el Frente Amplio estaría hoy, de acuerdo a lo que dicen las encuestas... nos haga descuidar. Eso. Sí, es un riesgo. Es como entonces, cuando el equipo sabe que... ¿Qué estamos intentando hacer nosotros? Es decir, ¿es que no nos interesan las candidaturas? No, a todo el mundo le interesan las candidaturas. Lo que digo es, más que las candidaturas, nos interesa cómo llegamos a octubre. Y del cómo llegamos a octubre, depende mucho que tengamos una estrategia común, depende... A ver, hay muchas posibilidades del triunfo. Yo estuve el sábado en Durazno, recorriendo todo Durazno, tuvimos en La Paloma, tuvimos en Blanquillo, tuvimos en Ciudad del Carmen, y terminamos con dirigentes del Partido Nacional en la noche de una lista que está para venirse al Frente Amplio. En la noche tarde, lo van a anunciar la semana que viene o la otra. O sea, hay de esas condiciones, tuvimos en Soriano, tuvimos en Paysandú. La edición pasada estaba en el Partido Nacional. Sí. Lo que digo es, esa circunstancia está abierta. Ahora, ese proceso puede no desarrollarse en la plenitud si nosotros enfocamos mucho la discusión hacia adentro. Y repito, cuando vos ya lanzás las candidaturas y las candidaturas entran a jugar, todo el frente se pone en modo campaña electoral, ¿no? En estas cosas que te digo que parece que no son importantes, quiénes van a ser los oradores, el acto acá, si inaugura el comité, que venga uno de acá, si no viene otro de aquel, entonces quedó medio complicado. Este no es el momento. Vamos a tener tiempo, porque de hecho tenés tiempo, ¿no? O sea, vos vas a definir en diciembre, por eso te digo que en el segundo semestre nosotros vamos a tener que definir, porque el Congreso de diciembre define las candidaturas, entonces... Por más que retrases la discusión, es obvio que julio-agosto vas a tener que determinar. Vas a tratar de hacer, ¿cuál va a ser nuestro esfuerzo? Una campaña unitaria. Nos vamos a precisar todos. Al otro día de las elecciones nos vamos a precisar todos. Y desde ese punto de vista, una campaña unitaria, hay dos como caminos, me parece a mí. A ver, una, la posibilidad que el Frente Amplio, como ya le pasó en otro momento, pero que ya no se repite, tuviese a Tabaré Vázquez, todo el mundo entendía que era Tabaré, que además era el jefe político. Entonces era como natural, ¿no es cierto? Más allá de las miradas distintas sobre 27.000 cosas, ¿tá? Pero era Tabaré, todo el mundo lo sabía. ¿Tá? Ese escenario ya no ocurre. Pero de alguna manera evitar los gestos de polarización electoral no contribuye a evitar esa mirada de desunión. Quiero decir, una cosa si es una barra y otra, vos citaste el ejemplo recién, ¿no? Pepe Danilo. Sí. A que haya... Este mismo ejemplo que citaste recién, había 3-4, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque estaba Mario, porque estaba vos, porque estaba Carolina, porque estaba Daniel, y si bien algunos más fuertes, lucían unos más fuertes que otros, y terminó ganando, en definitiva, quien ya de arranque lucía como el favorito, tampoco nadie se podía hacer mucho loco la loca. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Esa mirada, la de evitar la polarización, no contribuiría a un innecesario de sangre interno. Bueno, yo creo que nosotros merecemos una discusión profunda que el Frente tiene que dar, y en eso creo que hay señales de aprendizaje. De hecho, hay una comisión de Frente que está discutiendo cómo va a ser el armado de la fórmula, para no tener sorpresas posteriores que nos dejen en Orsayos, que nos generen complicaciones. Y esa es una decisión que tiene que hacer todo el Frente Amplio, ¿no? La característica de la campaña es algo que el Frente Amplio tiene que madurar mucho, porque ya sabemos, a ver, yo no tengo dudas que Carolina, Yamandú, Mario, André van a tener la mirada de una campaña unitaria, pero una cosa es los compañeros y otra cosa es cuando bajás esa discusión abajo, claro. Que después se despiertan pasiones, se generan dolores, y nosotros precisamos todo el cuadro junto. Entonces, ayuda mucho tener el cuadro junto si las líneas programáticas están más maduras. Decir, bueno, en la reforma urbana, ¿qué vamos a hacer? Tal y cual medida. En materia de ciencia y tecnología, ¿qué vamos a hacer? Tal y cual medida. En materia de formación profesional, en materia de educación, en materia de salud, en materia... O sea, si vos lográs madurar determinadas líneas con amplio consenso, porque el otro que obliga, ¿qué pasa cuando ya tengo todos los candidatos definidos?
Y bueno, en cada entrevista el candidato va tirando opiniones que pasan a tener mayor coincidencia o no menor coincidencia cuando estás discutiendo el programa con el programa y matices y después se te hace muy difícil una síntesis. Entonces terminás con el programa con una ambigüedad para tratar de abarcar todo que no siempre es precisa para la orientación. La candidatura antes que el programa obliga a que el programa se adapte a la candidatura y de alguna forma, forma, si bien es cierto que estamos en medio del debate programático y el debate no es cerrado, entonces todos tenemos derecho a tirar ideas, ¿no? Todos tenemos derecho a decir, bueno, cuáles serían las políticas diferenciales para pequeña y mediana producción, cuál sería una estrategia de soberanía alimentaria. Todos tenemos derecho a poner pienso, porque de hecho estamos participando de alguna forma en las comisiones en las áreas programáticas. Cuando se lanza la campaña, y claro, el programa es muy difícil que quiera dejar en orza y un planteo que hace un candidato. Entonces tenés una situación que te genera alguna dificultad. Por lo tanto, estos meses donde tenemos 30 comisiones temáticas que están empezando, que ya vienen trabajando desde hace un tiempo, porque están terminando documentos sobre determinadas áreas, es bueno que lo vayamos acompañando en la mayor unidad posible, para que no nos genere un debate de perfil interno que después nos pueda debilitar. Sabiendo que vos tenés un poco ese temor, para decirlo claro. Y sí, porque las izquierdas tenemos esa historia, ¿no? O sea, tenemos esa historia de que enfrentamientos internos nos generan derrota. Pero lo tenemos en el momento social muchas veces. ¿Cuántas veces, por diferencia en cómo enfrentás un conflicto, después sufrís una derrota, ¿no? Por no ir con el gremio unido? O sea, de esas historias, yo empecé en la construcción en mediados de los 90, una huelga que nos matamos entre nosotros porque, o sea, en general, ¿no? El valor de la unidad, que no es esconder abajo la alfombra, es tratar de procesar civilizadamente las diferencias, los matices. Yo sé que el programa del Frente no va a ser el 100% de lo que yo pienso para el programa del Frente, pero va a ser mi programa, porque voy a tener que acordar y ceder algunas cosas y se va a dar de otra, y la fortaleza va a estar en la unidad. Y ese proceso tenemos que darlo, ¿no? Naturalmente, o sea, construyendo el acuerdo posible. Lo segundo, si algo aprendimos es que el programa solo no alcanza. Precisamos mucha base social atrás del programa. Y esa es una construcción del conjunto de la fuerza política, no de tal candidatura o tal otra, del conjunto del FA. Oscar, y en el final quiero que uses el sistema opción síntesis, ¿no? Para esto que te voy a... durante mucho tiempo nuestro país estuvo atravesado fundamentalmente la derecha antidemocrática, golpista, autoritaria, encargándose de decir que el Partido Comunista, el comunismo en general, era, digamos, el enemigo a ser combatido porque, entre otras cosas, socavaba las bases, ya no solo democráticas, republicanas, institucionales, curiosamente sostenían eso quienes dieron el golpe de Estado, ¿verdad? Sino también los de la convivencia uruguaya, a nuestro estilo, ¿no? Uh-huh. Hago de gusto esta lectura que tiene ya 6 décadas, bueno, mucho más de 6 décadas, sí, pero ¿verdad? Para situarnos que, dictadura mediante, el Partido Comunista, más allá de errores políticos que como todo colectivo seguramente cometió, de alguna manera ingresa post-dictadura, se reinserta a la construcción democrática desde el lugar de que puede decir, mirá, sobre asuntos de política podemos tener muchas dudas. La única duda que no se puede tener es de nuestro apego a la institucionalidad, ya que el Partido Comunista, y quien esto dice, lo dice no como una observación, sino como una convicción, de la que no me genera nada en la piel, como verás, y está dispuesto a decirlo en cualquier lado. Y yo creo que se insiste mucho en recordar lo de los comunicados 4 y 7, que yo, como ciudadano de la República del Mundo, le hago ese reproche al Partido Comunista. Eso fue un error, no hay duda. Pero me parece que también es, al menos desigual, no recordar la huelga con la que se inició. Además, yo pregunto, si cuando hizo el Partido Comunista y la CNT y todo aquello, la huelga, los trabajadores en general, ¿qué pasó, por ejemplo, con las cámaras empresariales? Nunca nadie me lo dice, ¿verdad? Uh-huh. Acerca de quiénes son los demócratas. No, lo digo porque si vamos a cobrar, lo que le pedimos al juez, yo que soy hincha de Liverpool, cobremos menos igual para los dos lados, ¿no? Sí, claro. El roce no me lo cobre Fau a mí, uh-huh, y la patada en el cuello de si siga, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ya el apego institucional del Partido Comunista en general y del Frente Amplio en particular ya no puede ser discutido porque, entre otras cosas, llegó al gobierno, llegó una vez, llegó 2 veces, llegó 3 veces, y de la perspectiva institucional eso no ocurrió nunca jamás en la República ninguna.
Hasta ahí estamos bien. Y yo siempre digo, este es el gran aporte que tiene el sistema político para brindarle a sus ciudadanos. Mirá, ya gobernamos todo, hicimos 3 goles aquel hizo 2, yo hice 1, aquel, pim, 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 pero todos gobernamos. Y usted ahora elija, porque sabe que la institucionalidad no corre riesgo, somos demócratas todos. ¿Hasta ahí voy bien? Bien. La pregunta es, 2, ¿por qué crees que ahora, luego de haber pasado todo lo que pasó, otra vez se insiste con esa supuesta frágil vocación institucional democrática del Frente Amplio en general, y como hablo con un comunista, del Partido Comunista en particular? Y de paso digo, si la renuencia que tiene el Partido Comunista a alejarse de sistemas que claramente tienen el sello autoritario, cuando no dictatorial, si eso no termina contribuyendo a generar ese relato. Hubiese querido hacerlo más corto, no me salió. Pero es bravísimo. A ver, primero que hay las campañas de este tiempo, de la última década, han girado en torno a esa hipótesis. En vez de derechos o no derechos, mejor distribución de la riqueza, peor distribución de riqueza, mejor o peor institucionalidad, más dependencia o menos dependencia, han girado la campaña en comunismo y libertad. Muchas de ellas en Europa y bueno, en Brasil hubo mucho de eso, en comunismo y libertad. Y en realidad ponen en comunismo todo. Empiezan por el Partido Comunista, pero pues todo lo que se acerque a izquierda, progresismo y demás. De hecho, acusaron a Biden de comunista, ¿no? O sea, ¿Trump o socialismo? Sí, hay una lógica ahí instalada, que si está instalada es porque rinde, y rinde porque hubo décadas de Guerra Fría que instaló una forma de sentir o de entender las cosas muy potente. Bueno, nosotros tenemos que tratar de pelear porque los ejes sean los que son. Y en realidad lo que vamos a discutir el año que viene es si vamos a tener un proceso de políticas más populares o de mayor desigualdad. Que pongan, nosotros claramente este periodo de gobierno es un periodo que fue impopular con el recorte de salario, de jubilaciones, con medidas que han favorecido a sectores económicos muy potentes en las telecomunicaciones, en el puerto, y que han sido en detrimento de amplísimas mayorías. Un segundo elemento que cuestionamos es que vivimos un periodo de gobierno de concesión de la soberanía. Esto se puede ver claramente en el puerto, pero se ve también en lo que fue la tecnología 5G y el atraso que tuvo Antel para poder ser abanderado de un componente que es clave desde el punto de vista de la soberanía, que es el cambio tecnológico. Se ve con el proyecto de Neptuno y el agua. Y un tercer componente es que nosotros vemos que hay deterioro de derechos. Y el deterioro de derechos es cuando recortás libertades sindicales o cuando perseguís periodistas, como pasó en el caso de El Salvador, es muy claro. O sea, hay componentes que fueron en deterioro de la institucionalidad. O sea, no se mejoró, ni hablar cuando tenés espionaje a senadores, espionaje a dirigentes sindicales, espionaje a gurises del liceo, usar el aparato del Estado, para esos fines genera una lógica de deterioro. Ahí estamos poniendo las claves nuestras de lo que es la discusión política. Y si elegimos el camino de unidad en la diversidad, de amplitud, de un frente, lo elegimos en el 55, ese camino, es decir, avanzar en democracia para fortalecer. Y se dieron las pruebas que se dieron, porque a mí me parece apasionante la discusión de, vamos a tener los 50 años del golpe. Cuando se dio este debate de febrero, decía, bueno, a ver, hubo una comisión del Senado del año 69 que estudió el tema de las torturas en las comisarías. Fue unánime la decisión de la comisión investigadora, toda integrada por blancos y colorados, de rechazar la situación de que en Uruguay se torturaba gente en las comisarías, militantes sociales, sindicales, gremiales. ¿Quién generó ese deterioro? ¿No? ¿Cómo fue que como sociedad empezamos a aceptar que esto sea así? Bueno, acabamos de cumplir 51 años de la masacre del seccional 20, el estado de guerra interno, después de que se vota, durante 7 veces la Asamblea General se tiene que pronunciar sobre la suspensión de libertades individuales. La última es en marzo. O sea, no en febrero, en marzo del 73 la Asamblea General es convocada para decir y vota que se suspenden 63 a 61. Quedó el Frente Amplio, lo que era Vasconcellos y el wilsonismo votando en contra de la suspensión de las libertades. Un mes después. Entonces digo, el editorial del Popular fue muy infeliz sobre los comunicados 4 y 7. Y la suspensión de las libertades individuales y no dar quórum para que se interpele al ministro del Interior en marzo del 73 no tuvo nada que ver. Y los que formaron el Consejo de Estado no tuvieron nada que ver. Y los que crearon la comisión coordinadora y los partidos políticos que tuvieron integrantes participando de la dictadura durante 11 años, cualquiera puede ser un infiel, pero que después los promovieron de candidatos, no tuvieron nada que ver, porque uno puede decir, contemos toda la historia, ¿no? En toda la historia yo acepto el editorial del Popular post comunicado 4 y 7, es un comunicado equivocado, en ese contexto, ¿no? Donde había... Ahora, las Fuerzas Armadas en febrero tomaron el timón cuando ya un año antes, cuando matan a
a batalla en el cuartel de 33, obrero de la construcción, decidieron cambiar un ministro. O sea, ya un año antes, la Fuerza de Mayo del año anterior, habían decidido cambiar un ministro. Ellas, ¿no? En febrero no aceptaron, en mayo lo habían cambiado. Y después tuvieron la situación de no acatar decisiones a fin de año sobre los médicos de liberación. Decidieron la justicia militar y la Fuerza Armada. O sea, había una situación de hecho. Entonces, está bueno que coloquemos todo el deterioro. Ahora, cuando me dicen, ¿es el editorial del Popular el que desencadenó todo? Amigos, no. No, hay todo un contexto. Y lo que no se puede borrar es 11 años de resistencia al golpe de Estado, que la tuvo todo el pueblo uruguayo, pero alcanza con ver las investigaciones del pasado reciente. Está difícil que alguien pueda adjudicarse un papel más heroico durante los 11 años, pagado con alto precio, con compañeros que fueron exiliados, volvieron a incorporarse para militar clandestinamente, que estuvieron en 20 casas distintas organizando la lucha, como para participar de ese debate con la cabeza baja. Yo no participo del debate sobre la defensa de la democracia con cabeza baja. Y entiendo el intento de llevar un lenguaje de Guerra Fría a la discusión política hoy, pero no quiero caer en esa tontería. Lo que se está definiendo en el Uruguay son otras cosas. A mí me preguntaban en la campaña electoral pasada, me acuerdo de una entrevista en el Chuy, me decían, y Andrade, ¿y usted sí gana? ¿Se viene el comunismo para el Uruguay? Y yo decía, no, pero no va a ser de una, voy a dar un par de semanitas para que ustedes se vayan acostumbrando. Hay una lógica. La segunda pregunta es un poco más compleja. Nosotros intentamos, en el contexto de una América Latina, de no abandonar las relaciones que existen en América Latina con el imperialismo. De no abandonar, de decir, bueno, a la hora de reflexionar sobre los procesos políticos, con todas las complejidades, contradicciones y errores, en algunos casos errores que son notorios, participamos de la condena que se dio ahora por la decisión de Nicaragua y compartimos la decisión que se tomó de quitar la nacionalidad al ciudadano. El miércoles va a estar a una... De no separar esa situación a la historia de América Latina. Y la historia de América Latina anterior y actual es que en general la injerencia de la principal potencia económica global en los procesos políticos locales es muy dura. Entonces, encontrás pistas del imperialismo, no solamente históricamente en lo que fue el golpe a Goulart y Quadros en Brasil en el 64 o a Allende en el 73, sino que más reciente la encontrás con el golpe que hubo en Honduras, la encontrás con el golpe que hubo en Paraguay, la encontrás con situaciones de intento de golpe a Evo en su momento, cuando el tema de la nacionalización, a Correa cuando la base militar en Manta. ¿Alguien piensa que fue una peripecia individual del juez Moro el proceso de destitución de Dilma y la situación que se dio con Lula? Que no hubo intereses geopolíticos atrás que tuvieron que ver, alguien que fue formado en Estados Unidos. Veremos cómo se desclasifique. Entonces, lo que también intentamos hacer es decir, bueno, reflexionar sobre los procesos con el cuidado de decir, bueno, pero mira, no jugues en tu valoración al calor de la hinchada, porque es cierto que cuando vos tenés la problemática de los derechos humanos, mataban a un periodista cada 15 días en México y no pasaba nada. Había asesinatos en Honduras, en Guatemala y no pasaba nada. Como que opinás de lo que quieren que opines. El caso Colombia también. Que tiene que ver con que el 85% de las imágenes que vemos en el mundo la definen 5 grandes cadenas noticiosas. Entonces... Pero dijera Citarrosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por eso dije, a ver... Tratás de mirar el proceso en ese contexto, que tiene cuestiones sociales, cuestiones históricas, cosas que me pueden gustar más, cosas que me pueden gustar menos, pero también tenés que tener el cuidado de decir, bueno, guarda que una nación no pueda defenderse cuando es agredida. Y en muchos casos tenés agresiones que son diplomáticas, son económicas, son militares, son de... Capaz el caso más emblemático es el de Cuba. Cuba es lo que puede ser, no es lo que quiere ser, es lo que puede ser, porque hace 60 y pico años está bloqueada, tuvo ataque, no puede comerciar con el mundo, tiene ofensiva a todo tipo. Entonces, es lo que quiere ser y es un poco lo que puede, porque es un país que está asediado groseramente. Entonces, no se puede reflexionar sobre la institucionalidad política de Cuba, ¿no? Si, por fuera de ese contexto, así, bueno, pero 5.600 muertos en Cuba del 60 para acá, o por atentado, o por bomba, o por... Entonces, tratás de mirarlo desde ese lugar. Decía, a mí me resulta muy cómodo desde acá, ¿no? La opinión. Pero la opinión tiene una lógica interna de decir, bueno, pero este país hizo lo que pudo porque desde que nació lo quisieron ahogar en sangre, desde el primer minuto. No es que, y no solamente en términos económicos, hasta en términos militares. ¿Y no se puede decir las dos cosas? Es que yo estoy diciendo las dos cosas.
Diciendo, a ver, ¿cuáles son las Me parece que estás de alguna manera justificando ese incuestionable ataque a que haya partido único, por ejemplo. Pero esa es una decisión de la Constitución cubana que la votaron los cubanos, no la voté yo. O sea, y uno no puede decir bueno, que si una constitución la de partido único es una constitución que no es democrática. Así como ellos pueden decirme, mirá, nosotros elegimos diputados populares en su lugar y la constitución la votamos nosotros, ¿por qué me vas a imponer tu constitución? ¿Se entiende? O sea... No, imponer no, pero decir que está mal. Sí. A ver, yo lo que puedo decir es, nosotros no tenemos previsto ninguna forma constitucional de partido único. No lo tenemos hace 50 años, 60, del 55 para acá. ¿No? Decisión de partido comunista no vamos en esa dirección, por eso es plural. Ahora, yo no puedo imponerle a... Claro, también es cierto, ¿no? Hay más de un partido en Estados Unidos, ¿no? Hay más de un partido. Es más democrático Estados Unidos. O sea, las posibilidades reales de democracia en Estados Unidos, ¿no? Yo difícilmente creo que tengas posibilidades electorales si no sos multimillonario. De cómo se manejan las campañas políticas en Estados Unidos. Difícilmente tengas, ¿no? O sea, posibilidades reales, ¿no? Posibilidades reales, efectivas, de decir, vas a defender tus ideas si no seas un multimillonario que tenga millones y millones para la campaña. Sí. Ahí algunos van a jugar eso y mucha parte no va a jugar eso. Y hay temas que casi no se discuten, no se tocan. Entonces, Cuba definió su forma de constitución, la cambiarán ellos, han hecho reformas y elegirán otra, ¿no? Es su proceso político, ¿no? Ahora, también pasa algo, ¿no? Con Cuba tenemos una lupa, con China no. No está la misma discusión. Ni a la hora de plantear un tratado de libre comercio, ni a la hora de meter la condena de derechos humanos, ni a la hora de... invitar a la asunción del presidente. Ah, claro. No tenemos la misma discusión. Bueno, claramente ahí hay aspectos que poco tienen que ver, en mi opinión, con lo que pudo ser. A ver, Cuba es una revolución que cuando gana, la plataforma era cerrar los cuarteles y abrir escuelas. Hasta que los invadieron a los 2 años. Y después, si te descuidabas en ese terreno, estabas liquidado. Entonces... esa discusión de cuánto quiso ser y cuánto pudo ser, y es muy relativa, ¿viste? Porque en realidad es difícil para un país que sufre el asedio, repito, diplomático, económico. Yo presenté una investigación otra vez sobre el otro terrorismo que lo en Cuba. Vos fíjate lo que le pasó a los 5 patriotas cubanos. Son tipos que lo que fueron se infiltraron, sí, en la mafia cubana, y lo que llevaron fue información de decir, mira, todos estos atentados costaron vida de niños, reventaron un avión con deportistas, se están organizando desde Estados Unidos, desde Miami. Quien le presenta la información al presidente de Estados Unidos es García Márquez, ¿no? O sea, Fidel vía García Márquez, y lo que hacen es meter en prisión perpetua a los 5 que denunciaron los ataques de terrorismo y no a los terroristas. Posada Carrile, que voló un avión de deportista, puso una bomba, lo dijo por todo el mundo, terminó caminando por las calles de Miami con mucha facilidad. Entonces, ponete en un país que le pasa eso. Tenés un avión de deportista, le pusieron una bomba. El tipo que le puso una bomba tiene inmunidad coso en Estados Unidos. Y es muy difícil pensar la discusión de la apertura sin quedar como un ingenuo. Así vos, pero amigo, mirá que nos están bombardeando hoteles, que nos impiden la cuestión de comercio, que nos sabotean todo lo que sea posible. Entonces, lo cierto que, Boca, es inadmisible después, creer vos me decís, que todo el mundo en Cuba piensa igual. No, que claramente y el que no. piensa distinto tiene derecho a organizarse. Es que claramente no. Y si vos me preguntás, ¿Cuba es un paraíso? No, ¿qué va a ser? Tiene millón de contradicciones. Millón de contradicciones. Temas no resueltos con respecto al trabajo, con respecto a la burocracia. ¿Cuántas veces he ido a Cuba? Yo no te voy a vender que... Ahora, lo que quiero decir es, no me pidas que lo analice fuera del contexto de la agresión de la principal potencia global, porque te lo comparo con otros países de Centroamérica, ¿no? Te lo comparo, no me pidas que te lo compare con Suiza, te lo comparo con Guatemala, te lo comparo con Honduras, las situaciones que se dan en Cuba, digo, mirá, con bloqueo, con asedio y demás, el pobre cubano llega a la universidad y la termina, con todas esas dificultades, y también tengo que mirar que es un pueblo que se dio la forma para que miles de médicos, muchas veces en las peores situaciones, gratuitamente vayan a poner el hombro cuando el ébola. Acá hay 100.000 uruguayos que pueden ver gracias a la Operación Milagro. Alfabetizaron 6 millones de personas. Es un paraíso, ¿no? ¿Qué va a ser? Tiene un millón de contradicciones, carencias. Y el joven cubano, que ha vivido un montón de carencia y de dificultad. Y sí, hay muchos que tienen dificultades para asimilarse con la Revolución Cubana. Viste que la macané, debí haber arrancado por esto. Claro. Che, Boca, ¿la seguimos más temprano que tarde? Dale.
Un gusto estar por acá. Gracias, gracias. Hacía tiempo que no charlábamos, ¿no? Sí, pila, yo había fallado como 3-4 veces. No, pero Había sido yo invitado. tampoco quizá había visto. Viste, ahora está. Ay, no, fuiste vos, no, fui yo. Bueno, gracias. ¿Qué haces ahora? Por ejemplo, tu día, ¿cómo sigue hoy? Bueno, hoy, a ver, déjame ubicar. Tengo bancada ahora de tarde y tengo un acto en un comité que se inaugura en Camino Carrasco post bancada. Que en la bancada lo que vamos a hacer es tratar los cambios que se hicieron, porque van a venir al Senado, van a volver en la reforma de seguridad social. Bien. La seguimos más temprano que tarde. Vamos arriba. ¿Estás yendo al Parque Central? Sí. Claro. ¿Fuiste el otro día a la Fui. Copa Libertadores? Fui, claro que fui. El gol agónico quedé ese. ronco como corresponde. ¿Y se te escapa algún improperio? Vos sabés que, claro, yo lo entiendo. Mañana me van a filmar, pero en la cancha de fútbol, capaz que vos sí. Pero vos decís, árbitro acaba de cometer un error que nos ha perjudicado groseramente, su apreciación fue, y ese penal no es... No, uno no habla así en la cancha. Igual entre ¿no? eso y... el día que... Está como lo de Cuba. Ese es un extremo. Hay cosas en el... Claro, ¿viste? A ver, No, está bien. yo estoy seguro que el día que te filmen en la cancha te van a filmar en una de esas. ¡Pegale! No. Seguro. Pero también es una... Yo entiendo, ojo, trato de cuidarme más en la cancha que hace unos años porque, viste, pero digo... El uruguayo medio te tiene que entender. Uno no ve el fútbol así. Anda a ver tenis. Yo que sé, anda a ver tenis. A mí me gusta el tenis. Anda a ver tenis que el tenis no se habla. Creo ¿viste? que a algunos se le escapa. Seguro, ¿viste? Al jugador en particular. Bueno, gracias. Bueno, gracias.